Sí. Esa es una pregunta que siempre hacen, sí. Una pregunta que siempre nos envían. O es una pregunta que siempre está flotando en el aire en el cirujano, en el radiólogo, en el internista, ¿sabe cuánta cantidad de líquido hay? En teoría usted puede calcular un volumen de líquido teniendo 3 diámetros, ¿sí? Multiplica los 3 diámetros por una constante que es fija, que es 0,5233. Pero esa constante funciona para todas las estructuras que tienen una forma ovoide, ¿sí? Es decir, de redonda a ovoide. Si su colección es de ese tamaño o de esa forma, usted tiene asegurado por lo menos un 90% de que su cálculo sea el verdadero, ¿sí? Lo hace o con la máquina, haciendo 3 cortes y pidiéndole a la máquina que le calcule el volumen, o hace manualmente. Separa las 3 medidas y lo multiplica por la constante 0,5233. Si es que es alargado, ¿sí?, ya no funciona el cálculo del volumen de esa colección o de esa masa. Por ejemplo, los ecografistas cometen muchos errores al calcular el volumen de la tiroides con la misma constante, ¿sí?, cuando en realidad se debería utilizar una constante para una formación elipsoide bien alargada, que es de 0,45, ¿sí? Y muchos de los radiólogos o los ecografistas no conocen de eso. Si usted tiene una colección alargada en una sola parte del parieto cólico, utiliza esa constante, 0,45. O si es que usted tiene ya en 2 lugares, vaya haciéndolo por sectores. Pero no se le ocurra calcular, ¿sí?, un diámetro utilizando imágenes que no son solamente líquidas. Al final usted se da cuenta que es difícil calcular el volumen real, pero sí podría hacerlo aproximado. Mientras menos colecciones tenga, mientras más pequeña sea, va a ser más fácil. En grandes volúmenes, usted debe suponer y debería reportarlo así. Sí, a ustedes tal vez no les interesa mucho el reporte, les interesa ver y calcular, pero a nosotros los radiólogos sí nos interesa reportar y decirles, sí, aquí yo he encontrado 3 colecciones o 3 lugares de líquido, una de 100, otra de 200 y otra de 50 aproximadamente. Yo no le estoy diciendo que para el caso de su paciente sea muy grave, usted tiene que decidirlo. ¿Sí? Siga. Esa multiplicación por la constante 0,5233. Ajá. ¿Tengo que multiplicar en centímetros o en milímetros las 3 medidas? Usted puede multiplicarlo en milímetros o en centímetros, le da igual. El cálculo tendrá que transformarlo al final en centímetros. Es preferible hacer en centímetros, porque usted le va a sacar, multiplicando un volumen, va a sacar en centímetros cúbicos, que es igual a ml. Claro, sí. Pero con respecto al líquido, yo digo, ¿no? Si encontramos líquido en el fondo de saco de dura con recto vesical, si encontramos líquido de Morrison, entonces más nuestra clínica, nosotros como cirujanos, vemos si hay una cierta cantidad, nos han dicho 250, 300 centímetros cúbicos más nuestra clínica, pues no me hace tan importante la cantidad total de líquido y actúo como cirujano para que hagan un acto quirúrgico si es que lo requiere. A eso mismo me refiero, a la diferencia de que usted pida un reporte ecográfico de un radiólogo, de un ecografista, y que usted mismo haga la exploración, ¿sí?, y usted tenga en ese instante la información que de pronto usted no se siente tan seguro o es inadecuada para decirle. Yo veo líquido en el Douglas, dice el cirujano, ustedes cirujanos veo líquido en el Douglas, pero en realidad la búsqueda de todo el líquido lo hace mejor el ecografista o el radiólogo, y el radiólogo en ese sentido sabe buscar mejor y sabe sumar y sabe utilizar las constantes adecuadas para darle un valor más aproximado del líquido. Todo tiene error, ¿sí? El error va a depender, va a ser operador dependiente, va a ser de la posición del paciente, de cómo está localizado el paciente, acostado, del cúbito lateral izquierdo, del cúbito lateral derecho, y todo eso finalmente le va a dar un cálculo aproximado del volumen de líquido que usted tiene en ese paciente, ese momento. Sí, porque si lo hace después de una hora puede ser que sea distinto. Una pregunta, ¿y puede tratarse normalmente ecográficamente líquido intraabdominal? ¿Qué cantidad? En teoría menos creo que de 30 centímetros podría encontrarse como una efusión, pero patológicamente no.
Patológicamente ya tendría que ser clasificado como una cantidad de líquido libre o una ascitis incipiente o una ruptura folicular. Eventualmente en las mujeres produce una pequeña cantidad de líquido en el dulas que desaparece rápidamente. No, cambia, sí. Depende también del tipo de trauma que haya tenido. ¿Sí? Si son traumas que se han limitado en cuanto al sangrado, se han encapsulado, o son generalmente traumas de tipo inflamatorio posterior a las rupturas de los órganos, puede cambiar. Pero si son traumas que continúan sangrando o que eventualmente pueden tener, usted va a tener líquidos espesos de aspecto hemorrágico, ¿sí? No es lo mismo, por eso los controles tienen que hacerse periódicos y en horas. No se puede dejar para visualizar después de 24 o 48 horas una imagen que usted está haciendo un seguimiento y todavía no tiene. La mejor forma también es hacer una tomografía, porque ecográficamente se tiene sus limitaciones. ¿Sí? Estamos hablando de procesos agudos de diagnósticos para decidir, aquí hay una importante cantidad de líquido, va para cirugía, aquí hay una cantidad de líquido, como dice el doctor, de pronto 200 no le es tan significativo, ¿sí? De pronto el cuadro clínico del paciente no amerita que usted haga una laparotomía para poder ver el diagnóstico final, ¿sí? Clínicamente está estable, puede esperar, ¿sí? Pero eso va a cambiar. Sí. El neumoperitoneo con ecografía es difícil ecográficamente por los artefactos que se tienen, ¿no? Hay que utilizar realmente inicialmente la radiografía y después la tomografía en la búsqueda del aire libre dentro de la cavidad. Ecográficamente es muy complejo, ¿sí?, poder distinguir el aire por el grado de reverberación y de dispersión que tienen los haces de ultrasonido. No se recomienda la ecografía, doctor. Quería hacer un comentario respecto a esa pregunta de la estimación del volumen peritoneal. Bueno, en mi experiencia, que son aproximadamente 12 años trabajando en un hospital, en varios hospitales donde veo mucho emergencias, hago guardias, siempre existe esa subjetividad ecográfica, ¿no? De que uno está sobredimensionando o subestimando, ¿no? Inicialmente hacía un seguimiento tipo residente, cuantificando el volumen de los reportes quirúrgicos, tanto ginecológicos en un ectópico complicado o en otros casos de trauma hepático o esplénico, ¿no? Entonces, más o menos eso me ha permitido tener cierta aproximación en estimar volúmenes para una determinada contextura y talla de personas. Todavía tengo dificultades con algunos grupos etarios de niños. Y como usted dijo, muchas colecciones no tienen formas geométricas y las fórmulas ahí quedan en el aire, ¿no? O sea, no se aproximan o nos dan una idea, pero llegar a una certeza es más difícil. Yo creo que muchos de ellos que practican o que están en este arte de la ecografía tienen más opciones de dar estimaciones aproximadas porque toman decisiones quirúrgicas y lo pueden corroborar con su hallazgo intraoperatorio. Sí, en ese caso, bueno, no solamente ellos, si usted tiene un buen relacionamiento con los cirujanos o los ginecólogos o quien hace intervención en abdomen y usted le pregunta después, bueno, ¿cuánta cantidad de líquido de contraste? ¿Tomaste una foto? ¿Midieron? Que generalmente es lo que hacen, ¿no? Usted tiene una correlación, pero bueno, los cirujanos que están aquí presentes, sí, en verdad podrían ellos mismos ver lo que vieron ecográficamente, lo que calcularon ecográficamente y lo que encontraron quirúrgicamente. Pero en definitiva es complejo calcular el volumen real de líquido que existe en la cavidad abdominal. Requiere una experiencia, es preferible que inicialmente lo dejen para un radiólogo con experiencia, ¿sí?, que haga un cálculo y les reporte, y si ustedes no encuentran al radiólogo por alguna circunstancia, ¿no?, empezar a hacerlo, pero tomar en cuenta que los errores son bastante significativos en el cálculo. Vamos con la siguiente, por favor. Bien, el otro punto conocido y de importancia significativa es el diagnóstico por imagen apendicitis aguda.
En realidad, sí, toda la parte clínica que les voy a mencionar ustedes ya la conocen, simplemente para hacer un recordatorio de lo que la apendicitis aguda representa clínicamente, la causa de dolor común en la parte abdominal, ¿sí? Culturas con mayor ingesta de fibra dietética podrían tener una incidencia menor, la tasa de mortalidad creo que sigue disminuyendo en general por los tratamientos más rápidos que se puede hacer, el diagnóstico más precoz que se puede tener con las apendicitis. Obviamente en pacientes mayores de 70 años, en pacientes complicadas, inmunocomprometidas, en gestantes de riesgo, esta tasa se podría elevar hasta en un 20%, y recuerden que la incidencia es mayor en hombres que en mujeres. Esto también es para recordarles, ustedes saben más que nosotros en el sentido anatómico de las variantes en las localizaciones del apéndice vermicular. No voy a quedarme mucho. También en cuanto a la fisiopatología, podríamos pensar que después de la obstrucción de la luz por algún mecanismo de tipo un apendicolito o una obstrucción inflamatoria o un taponamiento mucoso o un idiopático, inclusive se produzca la secreción del exudado inflamatorio, comience a aumentar el incremento de la presión intraluminal dentro del apéndice vermicular, se produzca primero un drenaje linfático y venoso y finalmente se produzca un problema arterial, ¿sí? Generalmente es venoso y linfático, después la congestión vascular y así se vuelve también un círculo en general como para cerrar la fisiopatología del apéndice. Esta es también algo muy conocido para ustedes, ¿sí? Donde el dolor abdominal, donde la anorexia, la náusea tienen frecuencias variables y donde la clínica juega el papel importante en el diagnóstico principal de la apendicitis. Esto es para recordarles que sigue siendo el diagnóstico de la apendicitis un diagnóstico anatómico clínico quirúrgico, que los métodos de imagen le ayudan, como veremos después, sí le ayudan, pero en casos específicos en los cuales se tiene duda. Cierto es que la ecografía ha tenido un boom importante en el algoritmo del diagnóstico, pero clínicamente, ¿sí? Los diagnósticos se siguen haciendo por esa vía, ¿sí? Clínico-quirúrgicos. Los datos de laboratorio tienen una alta sensibilidad, pero a veces tienen una baja especificidad. Eso ya lo conocíamos. Estos valores podrían ser para algún cirujano, para algún clínico, depende, para unos 9, para otros 11, para otros 12,000. La neutrofilia también está dentro de esos criterios diversos que tienen clínico-quirúrgicos. ¿Sí? La ausencia de leucocitos de neutrofilia excluye una apendicitis en 90% de los casos, como lo dice el reporte de esta revista, ¿sí? En la cual es una revisión interesante. Y los métodos diagnósticos de apoyo siempre comenzarán por una radiología simple, luego una ecografía, posiblemente una tomografía y rara vez una resonancia magnética. Entonces, para resumirles hasta aquí, el diagnóstico prácticamente de sus apendicitis se harán de forma clínico-quirúrgica. Si es que comienzan las dudas, entonces los apoyos de métodos diagnósticos de imagen, ¿sí? Son valederos. Casi siempre van a tener una radiografía simple. Pienso que dentro de lo que ustedes solicitan como cirujanos, la radiografía simple es mandatoria, pero recuerden que tiene una baja sensibilidad y una baja especificidad como diagnóstico focalizado de una apendicitis, porque podría corresponder a cualquier otro proceso inflamatorio que no sea una apendicitis. Está usada para realmente descartar obstrucción y o perforación por la cantidad de líquido libre que de aire libre que podríamos encontrar. El 50%, ¿sí? de pacientes, ¿sí? tienen un diagnóstico asociado en radiografía simple, es decir, podríamos sospechar y decir, sí, tiene signos como el aire, la centinela, el borramiento del psoas, que nos diga 50% con radiografía simple, sí, es más probable que sea una apendicitis. La presencia de un apendicolito o de varios apendicolitos en la fosa ilíaca derecha se encuentran tan solo en el 5 al 10% de los casos, por lo tanto, ver imágenes sugestivas como esas no es que sean frecuentes ni que le vayan a ayudar en el diagnóstico final. Entonces, desde hace mucho tiempo tienen laboratorio, clínica y radiografía simple.
el diagnóstico posiblemente, repito, lo cierren en más del 80 al 90%, pero dentro de la radiografía simple, para recordarles, la disminución del aire en el tracto intestinal es uno de los signos que se debería considerar. El borramiento de la línea grasa, ¿sí?, del músculo psoas, que es uno de los signos típicos que ustedes también lo saben interpretar, está presente. Obviamente la presencia de aire en la topografía de la fosa ilíaca derecha o aire en el apéndice es otro de los signos que hay. La presencia del asa centinela o la presencia del líquido o de niveles hidroaéreos en posiciones de pie de las radiografías simples también son signos conocidos por ustedes para hacer el diagnóstico coadyuvante de apendicitis. La pérdida de los planos grasos en la parte pélvica es otro de los signos, ¿sí? Y si es que el proceso ya está mucho más grande, la presencia de una masa que desplace, ¿sí?, densa, que desplace los marcadores aéreos del recto y del sigma, son otro de los signos que ustedes pueden observar en radiografía simple. Esto ha sido hasta hace muchísimos años, ¿sí?, el diagnóstico fundamental, pero el advenimiento del ultrasonido desde hace muchos años, serán unos 20 años, 25 años que ya se comenzó a estudiar, ¿sí?, realmente los signos y las medidas de las apendicitis por medio del ultrasonido. La experiencia es muchísima, las series de reportes de apendicitis diagnosticadas o de ayuda diagnóstica por ecografía son abundantes. Ustedes pueden entrar y ver que desde hace muchísimos años se viene investigando, ¿sí? Como ven aquí, desde 1986 más o menos, ¿sí?, se tenía ya los diagnósticos sospechosos con ecografía. Lógico que en esta época los aparatos de ecografía no tenían la resolución que tienen ahora. Eso es muy importante porque los transductores lineales que se utilizan actualmente, que son multifrecuenciales y permiten una penetración mayor, mejoran el diagnóstico y la visualización de las estructuras apendiculares. La especificidad varía también, depende de las series. Hay autores que realmente le colocan un poco menos de especificidad para seleccionar los pacientes que realmente estaban sanos. La resolución, como les decía, de alta frecuencia a veces es mucho mejor que la de la tomografía con los transductores actuales, no con los transductores convexos ni con los transductores de equipos que ya tengan un determinado tiempo de tecnología. Obviamente deja de ser, ¿sí?, un método completamente reproducible porque es operador dependiente y del conocimiento clínico que también tenga el médico radiólogo o el cirujano o el ecografista que esté haciendo esto de aquí. Y también permite orientar el diagnóstico hacia las áreas donde se tiene mayor dolor del paciente o donde la masa palpable, ¿sí?, se encuentre localizada. Que no es lo mismo que hacer una radiografía y sospechar que ahí estuvo, ¿sí? Es más fácil con ultrasonido pedir al paciente que le indique dónde es lo que tiene una mayor sensibilidad al dolor, ya cuando son etapas más posteriores, ¿no? Inicialmente es epigástrico el dolor, por el dolor reflejo es el plexo solar, o donde tiene una masa palpable. Nosotros podemos identificar para colocar el transductor y decir, aquí voy a tener una exploración mucho más adecuada, ¿sí? Depende de la experiencia del explorador, ¿sí?, pero tiene también algunas desventajas. Por ejemplo, en pacientes obesos o en pacientes con panículo grande adiposo se vuelve un poco difícil, ¿sí? A veces puede ser molestoso para el paciente el hecho de estar apretando, soltando, movilizando el transductor, si es que es una fase aguda, si es que es un paciente muy sensible, con un umbral muy bajo para el dolor, se va a molestar muchísimo. Podría hasta darles signos, ¿sí?, indirectos o falsos, ¿sí?, de dolor cuando en realidad no es así. Y obviamente puede limitar, ¿sí?, la limitación de la ecografía para valorar otras patologías concomitantes de la fosa ilíaca. En general, el aspecto normal del apéndice, ¿sí?, nosotros podríamos observar en un corte transversal y en un corte longitudinal. Recuerden que muchas veces no solamente vamos a observar una forma alargada, sino que podría tener una curvatura sobre su propio eje y presentarnos una imagen mucho más compleja de lo que suele ser. Se ven desde el centro, ¿sí?, la mucosa, ¿sí?,
la submucosa, la muscularis, ¿sí? Y la parte de la serosa hacia la parte más superficial. Desde hipoecoico, la mucosa, la submucosa e hiperecoica, la muscularis, que es hipoecoica, y nuevamente la serosa, que vuelve a ser hiperecoica. Es una imagen en target, en diana, la que ustedes tienen en el corte transversal. En promedio, ¿sí? De 3 a 6 milímetros, ¿sí? Es el diámetro en el eje longitudinal del ciego. Generalmente son redondas u ovoides en el corte transversal, y el espesor de la pared no debería medir, tomadas todas las capas, 2 milímetros, ¿no? Y muchas veces podría existir una fina línea hipoecoica o más anecogénica que la mucosa, que corresponde a una mínima cantidad de líquido en ese nivel. Hay que diferenciarlo de las asas intestinales, ¿sí? Por la presencia del peristaltismo, ¿sí? Si ustedes ven una imagen de estas, posiblemente, si es que está con un peristaltismo significativo, la imagen es muy similar a la de una asa del yeyuno que esté cercana, pero si no tiene peristaltismo y está localizado hacia la parte de la fosa ilíaca con el marcador de los vasos ilíacos, van a pensar más que se trate de un apéndice. Y esta es la imagen normal que ustedes podrían observar del apéndice versus lo que podrían encontrar en una asa intestinal. La estructura, ¿sí? Tubular clásica que ustedes podrían ver cuando se ven las alteraciones ecográficas de las capas del apéndice, comienzan a cerrar el diagnóstico de diferencial versus otras patologías como una inflamación del ciego, o como una inflamación distal del intestino, o como una enfermedad de Crohn que se encuentre localizada justamente hacia la parte de la fosa ilíaca derecha, o de algún otro proceso que le pueda confundir. Pero en general, encontrar el apéndice de esta manera no es fácil, no lo van a ver así de esa manera en la mayor parte de pacientes. ¿Sí? Verlo de esta forma, así tan definido y con unas medidas que ustedes pueden decir, sí, esto es el apéndice, qué fácil que fue, no es así. Y la curva de aprendizaje para poder ver el apéndice es bastante larga, ¿sí? Desde el punto de vista ecográfico hay que saber cómo rastrear el apéndice, desde dónde hacerlo, la técnica para ver el ciego, la técnica para verlo alargado. Ahora, cuando ya se tiene un proceso inflamatorio, es más fácil, ¿sí? Porque los marcadores generalmente ya le indican un engrosamiento de la pared, una pérdida de los planos o una alteración de la ecogenicidad de los planos de la mucosa, de la submucosa. El diámetro generalmente ya se puede calcular más fácilmente, se puede medir diámetros intraluminales, o se puede medir diámetros anteroposteriores, o se puede hacer también diámetros longitudinales, que es el que menos se usa. El diámetro más usado es el diámetro anteroposterior, como veremos, ¿sí? Y los cortes transversales también tienen que hacerse desde la parte inferior hasta la parte mucho más superior. Podrían ser muy finos los hallazgos, ¿sí? Aquí, esta imagen de aquí, si es que no estuviera marcada, si es que no dijera aquí apéndice, o si es que no supiéramos que fue hecho en esa área, difícilmente ustedes van a decir y a confiar. Yo soy cirujano, coloco mi transductor aquí y cierro mi diagnóstico de apendicitis. Es muy complejo. Esto de aquí, miren, ya tiene un diámetro de 0.8, acá tiene un diámetro de 0.9, ¿sí? 8 o 9 milímetros. Eso de ahí está sobre los valores normales, medidos de capa para capa. Entonces, asociado a la clínica, probablemente esto es el inicio o un diagnóstico de una apendicitis aguda en fases iniciales. La presencia del apendicolito sí ayuda, ¿sí? Si estamos ante una sospecha de una masa en la fosa ilíaca derecha, más la presencia de un apendicolito con sombra acústica, más el aumento de tamaño, ¿sí? Con diámetros que evidentemente van a superar los 7 milímetros, que es el nivel de corte, aunque ahora dicen que puede ser 8 milímetros. Esto cierra mucho más fácil el diagnóstico de una apendicitis con un apendicolito.
Si a esto le hacen una buena radiografía, obviamente le van a ver al apendicolito, pero muchas veces no está presente, estará presente tal vez en el 10 al 15% como máximo en las apendicitis agudas. Entonces, esto es más fácil de ver, aparentemente. Pero esto de aquí, sin apendicolito, podría también ser una asa intestinal fija en el área de la fosa ilíaca derecha, una asa intestinal parética, ¿sí? O hasta alguna otra enfermedad, ¿sí? Tipo de enfermedad de Crohn que se localice a ese nivel. Estos ya son otros ejemplos, ¿sí? Donde se han medido y donde se observa, ¿sí? Los cambios ya un poco más avanzados de la apendicitis, es decir, el aumento del diámetro, ¿sí? Superior a los 7 milímetros, los cambios, ¿sí? Probablemente el borramiento de los planos superficiales de la muscularis, la presencia un poquito de edema alrededor o de líquido alrededor de los planos externos de la serosa del apéndice, ya le hacen realmente sospechar y decir que clínicamente, ecográficamente, a la clínica que tiene su paciente es compatible, ¿sí? Muchas veces con estas imágenes sin clínica va a ser difícil para nosotros, ¿sí? Radiólogos, ecografistas, sí, hacer el diagnóstico, pero si el cirujano va y hace con su clínica con una firme sospecha de apendicitis y encuentra eso, pienso que no va a dudar en que sea un diagnóstico mucho más sencillo. Aquí hay otras imágenes un poco más complejas en relación a que ustedes tienen varias áreas de ecogenicidad, ¿sí? Con sombra acústica, tienen algunas áreas aquí alargadas, esto es una topografía, aquí se ha realizado una medida y ustedes van a decir, bueno, está difícil interpretar eso, sí, pero eso solamente se lo hace después de haber hecho 50 o 100 veces un rastreo, ¿sí? De la fosa ilíaca derecha, y si tienen la correlación clínica mejor. Pero si me muestran inicialmente esto a mí en un curso, ¿sí? Donde me van a enseñar a ver apendicitis, les voy a decir, yo les voy a mostrar las imágenes que son reales, no las del libro. Esta de aquí fue una apendicitis, y si les digo, esto es un apendicolito, sí. Para el doctor radiólogo va a ser muy fácil ver que es un apendicolito, pero para ustedes, ¿y esto de acá por qué no es un apendicolito? ¿Y esto de acá por qué no es un cálculo? ¿Y esto de aquí por qué no es una asa intestinal? ¿Sí? ¿Y por qué la he medido? Es solamente curva de aprendizaje, experiencia de hacer ecografía y mucha ecografía para encontrar los signos de apendicitis ecográficos, ¿no? Que es en este caso la necesidad del curso. O sea, ven qué difícil se hace realmente diagnosticar, pero ya cuando lo vemos con ojos retrospectivos y decimos, sí, aquí está en realidad la sombra acústica, sí se ve engrosado, aquí está la muscularis, aquí está la serosa, podría haber un poco más de líquido, esto tiene 5 centímetros, está fuera del patrón normal, el diámetro está en más de 1 centímetro, entonces yo ya digo, sí, ahora sí, es una apendicitis, ¿no? Entonces el diámetro estipulado, ¿sí? Es de 7 milímetros. Han salido algunas tal vez publicaciones que aumentan 1 milímetro, pero creo que entre 7 y 8 milímetros de ese milímetro no va a ser la gran diferencia biométrica para decir, ¿sí? Que el diámetro anteroposterior pueda ser subjetivamente diferente entre un explorador y otro explorador. Recuerden dejar el plano, ¿sí? Si es que tiene una curva el apéndice, escojan una sola de las loops del apéndice para hacer la medida, y el diámetro tiene que ser antero-posterior. No es prudente realizar el diámetro transversal porque podría modificar las tablas, es el diámetro antero-posterior el que más se mide. Aquí también el uso del Doppler color es de ayuda significativa. No solamente los cambios que se pueden tener en el aspecto del apéndice nos sugieren que ahí existe una apendicitis. Si yo coloco el Doppler color en un apéndice que no tiene patología y yo lo veo, no voy a encontrar este tipo de flujo dentro de la pared del apéndice. No existe. Y si existe una pequeña cantidad de flujo intraparietal en el apéndice, es porque tiene un aparato de ecografía extraordinario que le permite, que usted le calibró adecuadamente, que usted le bajó el PRF,
le aumentó la ganancia, disminuyó el modo B, ¿sí? Además le costó más de $150,000 para ver el flujo vascular normal del apéndice y lo único que consigue es confundirse. Usualmente usted coloca el Doppler, está más o menos calibrado con el Doppler, no debe ver flujo en el apéndice, ¿sí? Si es que está viendo normalmente y usted está seguro de que es el apéndice. Pero si es que ve flujo y un flujo vascular aumentado, más unas imágenes compatibles con aumento del grosor sobre 7 milímetros, más la hipoecogenicidad parietal de la muscularis, más un poco de líquido alrededor, eso es una apendicitis que realmente no se va a escapar del diagnóstico. Entonces recuerden lo del flujo del Doppler color. Depende también de la evolución. Si es que estos son cuadros en los cuales ya son signos que han pasado algunas horas y todavía no se han producido algunos cambios necróticos o los plastrones, una de las fases en las que ustedes podrán encontrar es un edema completo de toda la parte apendicular. Es decir, existe una pérdida, ¿sí?, de los planos normales anatómicos del apéndice, existe un aumento significativo del diámetro antero-posterior sobre los 7 milímetros, podrían inclusive alargarse muchos más por el taponamiento intraluminal mucoso que tienen el apéndice. Si es que van más hacia arriba van a ver engrosamiento de la pared del ciego y comienza después, posteriormente, a ver el líquido periapendicular, el plastrón y todo eso. Entonces sería una segunda fase en la cual existe, ¿sí?, un edema que se transmite o se debe interpretar como una hipoecogenicidad completa de toda la parte apendicular. Si ustedes le colocan el Doppler aquí, también van a encontrar un aumento del flujo intraapendicular significativo. Otro ejemplo, observen, ¿sí?, estamos ya más o menos localizados en el plano. Se usan, ¿sí?, faltó tal vez recalcar, transductores lineales y transductores convexos. Sí, ¿cuál se usa? Pues se usan los dos. Se prefiere un transductor lineal con una visión trapezoidal, como ustedes están observando aquí. El transductor lineal, ¿sí?, de preferencia no tiene que ser un transductor de frecuencia fija, tiene que ser un transductor de frecuencia variable, porque usted tiene que adaptarle al grosor del paciente. Si es que es un paciente delgado o una paciente delgada, usted utiliza un transductor con una frecuencia más alta o una banda de frecuencia que usted va y le transporta acá y dice, no, yo quiero que trabaje con una frecuencia más alta. Pero si es que es un paciente un poco más gordito o si es que el tamaño que ustedes observan aquí de los planos musculares y subcutáneos es grueso, entonces dicen, no, voy a bajar la frecuencia o le voy a pedir a mi máquina que trabaje con frecuencias más bajas para eso. Y si no consigo una buena imagen con el transductor lineal, entonces yo me voy al uso de un transductor convexo. Y el transductor convexo le voy a pedir ahí, en cambio, dependiendo, hacer lo contrario, subirle la frecuencia para que se vea mejor. Entonces, escoger el transductor va a depender, ¿sí?, de lo que ustedes observen en ese momento con el tipo de paciente que tiene. Entonces, este era otro ejemplo de una apendicitis en la cual se han perdido los planos, los diámetros están levemente superiores, pero netamente se observan que existen hipoecogenicidades difusas. Muchas veces también se pueden encontrar adenopatías regionales y de ahí va a salir la pregunta, sí, diagnóstico diferencial con las adenitis mesentéricas, que siempre es la pregunta, el cuestionamiento y la duda que existe, versus una apendicitis, versus una adenitis mesentérica, que es la faja etaria bastante similar, en los pacientes en los cuales realmente se hace el diagnóstico difícil, uno dice, no fue apendicitis, fue adenitis mesentérica, o el paciente ya fue operado y fue adenitis mesentérica y el apéndice estaba normal. Ese es un diagnóstico diferencial difícil de realizar muchas veces con ecografía, ¿sí? A veces se realiza solamente desde la parte quirúrgica. La visualización de áreas hipoecoicas, ¿sí?, cuando ustedes realizan el corte transversal, también es otro de los signos. Ustedes ven la banda, ¿sí?, de la parte submucosa,
hiperecoica aquí, cuando comienzan estadios muy tempranos, ¿sí? Se pierde esta banda de aquí, en el corte, se pierde la imagen del signo del target, se pierde la imagen del signo del tiro al blanco, donde debe estar normalmente todas las capas redondas y definidas. Estos son signos incipientes, ¿no? Esto es lo que se refiere justamente cuando los procesos ya comienzan a evolucionar rápidamente. Todas estas imágenes, ustedes saben que evolucionan en horas, ¿sí? Cambian, ¿sí? Rápidamente. Entonces, el hecho de ver de pronto signos muy incipientes de una apendicitis, ¿sí? Podrían esto de aquí haberlo visto antes, 1 hora antes, 2 horas antes como normal, ¿sí? O 4 horas antes, dicen, entonces vamos a hacer un rastreo posterior, ¿sí? ¿Después de cuánto tiempo? Es otra discusión. Pienso que no existe para mí personalmente un horario para repetir una ecografía dudosa de apendicitis por ecografía. Pienso que se debe realmente conversar con el cirujano o ver clínicamente cómo evoluciona el paciente, ¿sí? Para decidir cuándo repetimos una ecografía de apéndice. Si es que el paciente se encuentra estable o los criterios clínico-quirúrgicos no han progresado, podrían hasta dejarle 12 a 24 horas. Pero si existen mínimos cambios o cambios que sugieran que el proceso se vuelve mucho más crítico, entonces realizamos periodos de control ecográfico mucho más frecuentes que los que deberíamos pensar en otros casos. Ya cuando se perfora, ¿sí? Se forman plastrones, es decir, el líquido, ¿sí? Aumenta, se pierde completamente la visualización de la anatomía normal, como tendría en este caso, en la que ustedes dicen todavía hay algo de preservación de la anatomía ecográfica del apéndice, ¿de acuerdo? Sí, pero cuando ya se perfora, ya se forma el plastrón, el proceso de necrosis es inevitable, se forman los abscesos y toda la imagen ecográfica que ustedes tienen ahí no la podrían identificar si no tienen experiencia. Si a mí me presentan una imagen de estas y no me cuentan la clínica, por más que me digan que estoy en tal lugar, yo difícilmente voy a decir, bueno, sí, aquí parece que está el apéndice y lo que está alrededor es un plastrón y lo que está aquí ya es gas que ha producido el absceso, la necrosis. Entonces, si a mí no me cuentan toda la clínica, difícilmente yo voy a llegar al diagnóstico. Entonces, en casos avanzados, ¿sí? La formación del plastrón, ¿sí? Para gente con experiencia no es difícil hacer el diagnóstico, pero para quien está comenzando, ustedes colocan esta imagen de que ustedes saben que hay un periodo silente en la apendicitis en la cual disminuye el dolor, ¿sí? O hasta los síntomas clínicos y le hacemos justamente la ecografía en ese momento. Si no hay experiencia se podría pasar ese diagnóstico, ¿sí? A veces fácilmente en las personas que recién están comenzando a hacer ecografía. De ahí que existen las dudas y las dudas pueden pasar a resolverse con la tomografía en algunos de los casos, ¿sí? No solamente con la ecografía. El estudio de imagen, ¿sí? Con presentaciones atípicas. Muchas veces el apéndice, ustedes saben, tiene una localización que ecográficamente le es difícil, principalmente las retrocecales, donde por el gas del ciego yo no tengo una buena valoración con ecografía. Tengo que hacer tomografía. La sensibilidad y la especificidad es mayor que con ecografía, aunque la sensibilidad podría estar parecida a la de la ecografía, pero en tal caso la especificidad es mucho más alta que la ecografía. La ecografía llegará al 70%, algunas series llegará al 80%, pero con tomografía yo sí podría decir que la cantidad de pacientes que van al quirófano, sí, de pacientes sanos y necesarios que van al quirófano, es mucho menor cuando yo le he hecho una tomografía que cuando le he hecho una ecografía. No sé si quedó más o menos claro ese concepto. La tomografía no es operador dependiente, ¿cierto? La típica crítica para la ecografía es que es operador dependiente. Si es que no le hizo una persona que sabe, entonces viene la crítica. Pero la tomografía es también operador, es intérprete dependiente. Ahora es mucho más fácil, ¿sí?, que las imágenes tomográficas que quedan guardadas
en el sistema digital del tomógrafo o en la placa sean visualizadas, no se puedan realmente modificar, que puedan ser interpretadas por otra persona, es más fácil, ¿sí?, catalogar a la tomografía menos interdependiente que operador dependiente en relación a la ecografía. ¿Por qué? Porque el momento que él hizo la ecografía y después pide una segunda opinión, ¿sí?, ya deja de ser un examen dinámico, a menos que usted haya guardado todo el sistema de video de su ecografía. Entonces, no deja de ser realmente una dificultad, ¿sí?, de la ecografía seguir siendo operador dependiente. Somete a radiaciones ionizantes innecesarias. Sí, pero un paso de una tomografía multicorte de tan solo 5 segundos va a generar, sí, una radiación ionizante, pero es solamente una, versus el diagnóstico fundamental que se tiene que realizar. Entonces, pienso que si no se va a abusar, sí, de repetir tomografías en el mismo paciente por la misma patología, esto de aquí no debería preocuparnos ni a los radiólogos ni a los cirujanos, ¿sí? Ahora, se puede introducir contraste oral, lo que permite identificar las asas del hilio. Algo que con ecografía, en teoría, también yo podría hacerlo haciendo un contraste oral líquido. Pero eso está contraindicado porque viene el criterio del cirujano que no debería darse nada, que no debería darse ni siquiera contraste oral, pero estamos ante casos en los cuales el diagnóstico está siendo atípico, el diagnóstico no ha sido cerrado. Entonces, esto sí ayuda, porque le ayuda a descartar otras posibles patologías que se encuentran vinculadas en el área, ¿sí? Patologías de intususcepción, patologías de enfermedad de Crohn, patologías de problemas intestinales distales del yeyuno, problemas del colon, ¿sí? Perforaciones específicas, colecciones, formaciones de amebas en el colon. Entonces, todo eso usted puede, con la tomografía, realmente hacer el diagnóstico diferencial. Si es que no se ponen de acuerdo o realmente dicen, no, prefiero no darle nada por boca, ¿sí?, ni contraste oral neutro, ni contraste oral baritano, entonces yo hago un contraste por vía rectal, que tiene menos resistencia con los cirujanos o con los otros médicos para hacerlo. Entonces, esto de aquí sí me permite opacificar, ¿sí?, las partes del colon y del ciego, pero realmente es incómodo. Esa es la otra dificultad. Es incómodo para el paciente, y no siempre se logra toda la distensión del colon. Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos contraste oral criticado, ¿sí?, de mucha ayuda. Tenemos contraste por la vía rectal, que se podría usar, que es engorroso, que es dificulta, que es molestoso, y nos queda el contraste intravenoso. El contraste intravenoso, ¿sí?, tal vez sea el mejor tipo de contraste que esperaríamos hacerlo para la apendicitis. Capta intensamente el área inflamada del apéndice, facilita la identificación de las perforaciones o de las localizaciones posteriores, retrocecales o superiores o laterales, las que ustedes conocen mejor que nosotros, ¿sí? Ayuda a definir si es que realmente es extrapendicular versus intestinal, ¿sí? Y realmente se aconseja cuando tiene una función renal, pero bueno, solamente los pacientes que tengan una función renal disminuida saldrían fuera de este contexto, ¿no? Entonces observen como aquí está el ciego, ¿sí?, y a nivel justamente de la cara medial, en este corte axial tomográfico y en este corte sagital tomográfico, la presencia, ¿sí?, de los apendicolitos y del apéndice es mucho mejor con tomografía que con ecografía en general, ¿sí? Es más fácil de diagnosticar. Existen otros signos como este de aquí, en el cual los cambios inflamatorios comparados la grasa de este lado con la grasa de la fosa ilíaca derecha, existe infiltración de la grasa por el edema existente. La topografía del ciego me ayuda mucho más fácilmente a localizar el apéndice. Las fascias se encuentran engrosadas, el mesenterio también se suele alterar, ¿sí? Y cuando hay colecciones es mucho más fácil hacer el diagnóstico con tomografía.
Aquí hay una comparación de los dos métodos, ¿sí? Observen entre la ecografía y la tomografía, la seguridad diagnóstica es mucho mejor con tomografía, la sensibilidad es parecida, pero como habíamos dicho, la especificidad de los pacientes que no deberían ir a cirugía es mucho mayor con tomografía que con ecografía, ¿sí? E inclusive el valor predictivo, ¿sí?, negativo es mucho mayor con tomografía. Obviamente aquí están los costos a nivel de los Estados Unidos, pero en mi país sería una maravilla que tengamos esos costos, ¿no? Aquí me imagino que también los costos no son como estos de aquí. Una ecografía a $250 y mínimo $750 una tomografía, cuando nosotros máximo es $50 y eso ya con prestigio, es decir, que lo mando por $50. Se hacen ecografías hasta por $10, $20 o tomografías hasta por $50. Es increíble cómo los costos son demasiado bajos para la inversión. Pero bueno, el sentido es de que es mucho más barato la ecografía que la tomografía. Entonces el costo-beneficio creo que está en realizar primero siempre una ecografía y en los casos de duda, de real duda o de patologías atípicas, pasar a hacer una tomografía, ¿sí?, que no son muchos. En realidad, la mayor parte de diagnósticos se cierran clínicamente, quirúrgicamente, con rayos X, con ecografía, y son pocos los que pasan a tomografía. Finalmente, si es que no tienen tomografía o el tomógrafo está dañado o quieren algo diferente, podrían realizar resonancia magnética, como por ejemplo en una embarazada, ¿sí?, una embarazada del primer trimestre. Porque si es una embarazada del tercer trimestre, yo me voy a poner en duda si le pido una resonancia versus una tomografía. Entonces, ¿qué dicen? ¿Le piden tomografía o resonancia a una embarazada del tercer trimestre? Seguridad diagnóstica de la tomografía es excelente, ¿sí? Está en el tercer trimestre, el costo-beneficio o el peligro de una radiación de 3 segundos, si bien es alto el KB, no le va a afectar. Pero si está en el primer trimestre ya tengo mis contraindicaciones. Le hago resonancia magnética a una paciente que está en el gestante del primer trimestre, ¿sí?, a pacientes pediátricos muy pequeñitos, en los cuales por más que sea multicorte, la cantidad de radiación a un paciente de bajo peso pediátrico está contraindicada también. Le hago resonancia magnética a embarazadas, a pacientes pediátricos, ¿sí?, o cuando tengo alguna otra duda diagnóstica que me pueda ayudar. Pero esto no es de rutina. Es para mencionarles que sí, la resonancia magnética entraría como último escaño en el diagnóstico diferencial de los métodos de imagen, ¿no? Aquí hay cortes axiales donde se puede ver el edema típico en una secuencia de T2. Me ayuda la supresión grasa que tengo alrededor, ¿sí?, lo que no puedo hacer mucho con tomografía. Hago la supresión grasa en la secuencia que está generalmente vinculada al T2 para poder ver, ¿sí?, nítidamente el apéndice y poder definir el diagnóstico. Bueno, eso es lo que les había traído de la parte de apendicitis. Pienso que si se les quedó grabado los principales marcadores ecográficos, que era lo de este curso, el objetivo de este curso está muy bien. Si tienen preguntas, pues este momento. ¿El diámetro del apéndice mide de serosa a serosa? Sí, se mide de serosa a serosa. Existen algunos trabajos que miden solamente de la parte inicial de la pared a la parte externa de la otra pared, ¿sí? Pero en teoría se mide de serosa a serosa, en corte longitudinal y el diámetro anteroposterior. Sí, eso es una buena pregunta porque es frecuentemente que no se sepa cómo se mide, ¿sí?, o se tenga la duda. Ahora se hace difícil cuando el apéndice es como una S. Y no es que sea infrecuente que sea como una S, es bastante frecuente que sea como una S. Ahí le queda la duda a quien no tiene experiencia, ¿dónde mido? ¿Qué es lo que hago? Ahí a veces hay que apretar, entonces ahí el apéndice se distiende un poco, si está en fases agudas, ¿no? Le causa dolor al paciente, pero usted tiene que procurar ver una forma del apéndice como un dedo de guante para poder hacer la medición. Si está en forma de S se puede dificultar un poco.
Eventualmente, si no consigue verlo así, el diámetro que usted escoge en el corte transversal debe ser el diámetro menor. En teoría, ese es el diámetro antero-posterior. Si es que es muy redonda, ya no lo puede hacer. ¿Sí? Ahí tiene que ver. Ahora, si entre los dos diámetros transversales tiene más de 7 milímetros, no tiene duda. ¿Sí? Doctor. Una pregunta, doctor. En los casos que nosotros recibimos, por ejemplo, un paciente, en la mayoría de las veces por apendicitis aguda, el diagnóstico clínico nos va a ser suficiente. Pero cuando tenemos, por ejemplo, un paciente con una sospecha de un plastrón apendicular, de por ejemplo una semana de evolución, incluso en sus pacientes puede haber dos condiciones para el manejo, que puede ser manejo médico, no va a entrar a cirugía, o si es abscedado, sí vamos a ir por lo menos a drenar el absceso. Entonces la pregunta es, no sé, no nos ha presentado imágenes en las cuales podemos ver cuáles son las imágenes de un plastrón no abscedado, que el manejo va a ser médico, no lo vamos a operar, lógicamente con su parte clínica que es importante, fiebre, dolor, etc. Y el otro que sí tiene absceso, que tiene pus al interior de la masa. No sé si nos podría... Utiliza aquí, por ejemplo, en este caso, ¿sí? De esta imagen. Si usted tiene claro el concepto de que un absceso, si la pregunta es, ¿qué hago con un plastrón con absceso o qué hago con un plastrón sin complicaciones? Eso son signos ecográficos que usted tiene que aprender a verlos. Es decir, si usted vino a la clase de física donde se le dijo que todo lo que es del aire va a producir un artefacto posterior, ¿sí? O donde sabe que el líquido es anecoico alrededor y que si es que tiene una estructura que presenta un nivel líquido gas o nivel líquido, usted sabe que existe aire dentro de esa estructura. Y si es que tiene aire dentro de esa estructura intraluminal, eso es significativo de que tiene gas y tiene un absceso, ¿sí? Pero si usted no ve eso y simplemente tiene imágenes como estas de aquí, ¿sí? Que van a progresar a un plastrón, esta no es la misma imagen, pero van a progresar a un plastrón, ¿sí? Condensado, que no tenga signos de gas, entonces ahí usted decide, ¿sí? Pero eso no es frecuente que suceda, ¿sí? Eso de ahí también varía mucho, varía en horas y varía también del criterio. No sé si es que tiene más experiencia acá para decirme, bueno, yo he visto tantos plastrones y de esos tantos fueron a cirugía o de esos tantos esperamos y no hacemos clínicamente nada. No creo que dependa mucho de la imagen ecográfica el que usted decida si entra a operarle o no entra a operarle. Depende. Sí es importante, en el sentido de que si nosotros, digamos, luce bien, probablemente no hace temperatura muy alta, pero si la imagen nos dice, lógicamente no tenemos mucha experiencia, pero si el radiólogo nos dice, si hay pus, hay que entrar a drenar ese pus. Pero ecográficamente yo le puedo decir, aquí existe una colección. Ajá, eso ya. es. O aquí existe una imagen que aparentemente es una colección porque tengo mucho gas o mucho artefacto. Yo no le puedo asegurar muchas veces, ¿sí? De que eso de ahí es o no algo que le ayude quirúrgicamente a que por mi informe usted se decida a ingresar. Sí, yo no lo haría, ¿sí? Por eso le decía, no es que no depende del ecografista, no me refería a la persona que lo hace, sino a que el método mismo tiene su limitación por los signos ecográficos que usted tiene ahí. El método es el que no tiene. Ahí yo prefiero hacerle una tomografía, doctor. Le hago una tomografía, ¿sí? Y con eso yo veo mejor el gas, veo mejor el absceso y las complicaciones del plastrón. ¿Sí? Doctor, diga. En el caso de un absceso residual post-apendicectomía, ¿vamos a ir a buscar en el ecógrafo en el espacio de duras o en el espacio de sutura? Le buscan los dos. Si es que usted quiere hacer un diagnóstico completo, va a buscarlos en los dos. A ver si tiene usted un poco de líquido residual o si la cantidad de líquido es mínima. Y también se va hacia la parte
de la fosa ilíaca, pero una fosa ilíaca lo que usted va a encontrar es eso, una masa heterogénea, alteración de la ecogenicidad, ¿sí? Un poco de líquido, tal vez aumento de la vascularización, va a tener signos inespecíficos en ese caso. También pasaría a hacerse una tomografía para un mejor diagnóstico. Diga. Para la consulta que el colega está haciendo sobre la pregunta del cirujano a seguir en base a la información que se obtiene ecográficamente, bueno, le dejo como cualquier una tomografía, también el enfoque tomográfico puede darnos signos que hay un absceso, pero yo creo que el manejo clínico en general va a estar siempre independizado para cada paciente. O sea, por ejemplo, si usted tiene un paciente que ya tiene un cuadro de 12 días y que probablemente tenemos un plastrón de 7, ya el manejo yo creo que es explícito, ¿no? Cosa contraria ocurre si es que, digamos, usted tiene un plastrón que probablemente es un paciente que tiene con 4 días de evolución. Entonces, eso también a usted ya eso es un criterio clínico que ya no está absolutamente relacionado con la imagen, ¿no? El absceso residual es cuando ya superó al paciente y cuando tenemos una colección que aparece generalmente en la clínica después de los 7 días. Y lo que nosotros queríamos saber es el volumen de ese absceso residual, porque eso nos va a orientar a nosotros saber si ese paciente va a entrar a cirugía o ese paciente con tratamiento médico va a resolver su cuadro. Si usted me envía un pedido y me dice, vea doctor, yo le operé, tengo una sospecha de un absceso residual, yo le hago una ecografía. Ok, si con la ecografía yo le veo una imagen donde la colección es significativa, pero usted me dice clínicamente está bien, ¿ya? Entonces yo le digo, bueno, ¿qué es lo que quiere de mí? Que le diga cuánto el volumen existe aquí de una imagen heterogénea residual con una fibrosis inicial, o quiere usted saber la cantidad de líquido, ¿sí?, de pus que todavía puede tener ese paciente. Si usted clínicamente me dice, vea doctor, deme bien, ¿qué es lo que hago? Si clínicamente el paciente no está muy bien, yo le hago un drenaje percutáneo de pronto, si es que la colección está significativa, porque usted no le va a querer entrar otra vez a operar a ese paciente, o si tiene que hacerlo, lo va a hacer con un criterio ya mucho de mayor cuidado. Pero si clínicamente usted me dice, no, está yendo bien, pero tiene eso residual, lo seguimos observando. En el momento en que se vuelve complejo, la imagen no va relacionada con la complejidad siempre. La imagen ecográfica puede ser espectacular, heterogénea, llamativa, pero no va necesariamente relacionada con la complejidad del cuadro. Muchas veces sí. Entonces, ¿qué hago? Yo me meto con un catéter de drenaje percutáneo, lo dejamos ahí, sacamos una buena cantidad. ¿Pero de cuánto? Ahí sí vamos otra vez a la pregunta de inicio. ¿Qué volumen es el que amerita colocar un catéter? Sí, percutáneo para drenaje. Costo-beneficio, ¿es caro? Segundo, ¿le voy a ayudar? ¿O le podría hasta reinfectar si es que no tengo todas las condiciones? ¿O el momento en que introduzco y dejo el catéter y no me sale, el contenido sigue siendo muy espeso, no me sale? Usualmente